Hace 3 años, una madre desapareció sin dejar rastro en una mañana aparentemente tranquila, dejando atrás un chal plateado descolorido y una familia destrozada. Los rumores se extendieron rápidamente y las sospechas recayeron sobre su esposo, mientras que su joven hijo creía en silencio. Su madre nunca se había ido. Y entonces, un viejo árbol en el patio trasero, donde nadie sospechaba, guardaba la verdad. Lo que se encontró debajo de sus raíces lo cambió todo. Una suave luz del sol entraba por la ventana de la cocina, pintando suaves franjas de luz sobre la vieja mesa de madera. El crepitar de la estufa de gas y el aroma del pan tostado llenaban el aire, mezclándose con la suave risa de Elena mientras se giraba para esquivar unas pequeñas manos que dibujaban salvajemente en su espalda. «Mateo», dijo, fingiendo severidad, «mamá está preparando el desayuno. No me colorees tan cerca así». El niño de 9 años se rió, mostrando su dibujo inacabado. «Solo quería enseñarte a mamá con una capa de superhéroe. Cuando vuelvas, terminaré de colorearlo». Elena miró a su hijo con una mirada tierna, la mirada de una madre que entendía que nada era más valioso que estas cosas aparentemente pequeñas. «De acuerdo», se inclinó, besando suavemente la frente de Mateo. «Mamá volverá antes de que termines de colorear». «¿De acuerdo?». Él asintió. Y Elena se volvió hacia Javier, que estaba ocupado preparando café junto al fregadero. Cada mañana usaba los mismos granos de café cuyo olor encantaba a su esposa, pero él nunca lo bebía. Un pequeño hábito entre 2 personas que se habían acostumbrado el uno al otro, como al aire. En la pared, el reloj marcaba las 6:12 de la mañana. Elena lo miró y le dijo a Javier: «He preparado el desayuno para ti y Mateo. Asegúrate de que comáis bien». Javier asintió, sin apartar los ojos del hervidor hirviendo. «Lo haré. No te adentres demasiado en el bosque, ¿de acuerdo? Vi un informe esta mañana sobre pequeños robos cerca de la gasolinera detrás de nosotros». Elena negó con la cabeza y sonrió. «Los ladrones no se molestarían con esta madre, ¿verdad?». Él no sonrió. Tal vez una vaga premonición lo había tocado. Elena abrazó la cintura de su esposo, presionando su cara contra su espalda durante unos segundos. «Voy a dar un paseo. Volveré en media hora. Recuerda llevarte el chal. Hace viento esta mañana», añadió Javier, alcanzando una taza de cerámica en el estante. «Lo sé», sonrió. Se puso un chal gris plateado alrededor del cuello y abrió la puerta. Javier se quedó quieto durante unos segundos, observando la figura de su esposa a través del cristal esmerilado de la ventana. Caminó más allá de la valla blanca, girando a la izquierda por el sendero que conducía al borde del bosque, donde a menudo iba a caminar temprano por la mañana. Parecía pequeña en el vasto paisaje, pero algo en su andar le hizo sentir extrañamente en paz. Unos 10 minutos después, mientras Javier se sentaba a la mesa, sonó el timbre. Abrió la puerta y se encontró con doña Carmen, la vecina que vivía cerca del borde del bosque, con aspecto nervioso. «Javier, no estoy segura de lo que ha pasado, pero estaba haciendo ejercicio cerca del borde del bosque, junto al viejo pino, y hay algo en la hierba. Creo que es el chal de Elena». Javier frunció el ceño. Ella solo salió de casa hace menos de media hora. No esperó a oír más. Sus piernas se movieron rápidamente, cruzando la valla, siguiendo el camino familiar hacia el bosque. Sus apresurados pasos rompieron la tranquilidad del vecindario. El viejo pino estaba justo en el borde del sendero, donde Elena a menudo se detenía unos minutos antes de regresar. Allí, Javier encontró el chal gris plateado tirado sobre la hierba, cubierta de rocío. Elena no estaba allí. No había ninguna señal de que alguien hubiera estado allí durante mucho tiempo. Solo el chal,
Se acercó y lo recogió. Una suave brisa sopló. El chal aún estaba caliente. Javier se quedó quieto durante mucho tiempo. Algo se sentía extraño en su cabeza, pero no podía nombrarlo. Sin huellas, sin rasguños, sin sonidos, solo el frío vacío del bosque temprano por la mañana. Gritó en voz alta: «¡Elena! ¿Dónde estás?». No hubo respuesta, solo el sonido del viento susurrando entre las hojas. Al lado del camino, un gorrión novato temblaba mientras saltaba, volando hacia un árbol, como si a él también lo hubiera asustado algo. Javier miró a su alrededor, tratando de encontrar algo que pudiera ser una pista. Un mechón de cabello, una huella, un sonido distante. Pero no, nada. Tocó la base del pino. Había algunos rasguños tenues en el tronco. No estaba claro si eran de ramas rotas o algo más. Javier denunció el hecho a la policía esa mañana. Se inició una búsqueda, con perros rastreadores, drones y la ayuda de los residentes locales. Pero nada, ni un solo rastro. Elena parecía haberse desvanecido del mundo, en medio de una mañana tranquila, sin dejar ninguna despedida. Mateo no preguntó nada en toda la tarde. Solo se sentó en su habitación, todavía con su dibujo inacabado en la mano. La palabra «mamá» estaba escrita con tinta azul en la esquina del papel, torcida pero clara. Al caer la noche, colocó el dibujo sobre su escritorio. Luego abrió un cajón y sacó un collar de plástico, un regalo que su madre le había hecho con cuentas. Se lo puso alrededor del cuello, apretándolo suavemente. Se sentía como un abrazo. Javier se quedó parado, fuera de la puerta de su hijo, con la mano en el pomo, pero sin empujarlo para abrirla. Miró la luz que aún brillaba desde la habitación, el resplandor que parpadeaba desde la grieta debajo de la puerta, y su corazón se dolió. Sabía que tenía que decir algo, hacer algo, pero no había reglas para alguien que acababa de perder a su esposa sin ninguna razón. Temía que cada palabra fuera una afirmación de lo peor. El chal fue doblado cuidadosamente y dejado en el altar improvisado. Nadie se atrevió a llamarlo funeral, porque no había cuerpo, ni evidencia, ni despedida. El último libro que estaba leyendo aún estaba abierto sobre la mesa, con el lomo marcado con un marcapáginas púrpura con las palabras: «Ningún mañana es más valioso que hoy». Solo había un espacio vacío muy grande en el sillón de la sala de estar, donde Elena solía sentarse a leer cada mañana. Y una pregunta que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta: ¿por qué alguien como Elena, una madre que siempre llegaba a tiempo, meticulosa en cada detalle, desaparecería de repente como si nunca hubiera existido? El chal estaba allí, pero la persona se había ido. Una semana después de la desaparición de Elena, el silencio se convirtió en parte de la casa. No el silencio suave que solía existir cada mañana, sino un silencio pesado y denso que parecía empapar las paredes, filtrándose en cada grieta del suelo de madera. El chal gris seguía cuidadosamente doblado en el altar improvisado. Cada vez que pasaba por allí, Javier lo miraba, un hábito que repetía muchas veces a lo largo del día, aunque no entendía por qué. Tal vez esperaba que si miraba lo suficiente, algo aparecería. Un mensaje, una pista, una respuesta. Pero no había nada. Seguía siendo solo un pedazo de tela silencioso. La policía vino casi todos los días durante la primera semana. Hicieron la misma serie de preguntas una y otra vez, de diferentes maneras. ¿Está seguro de que no ha mostrado signos de depresión últimamente? ¿Algún conflicto? ¿Alguna discusión reciente? ¿Tiene deudas, Javier? ¿Tiene ella a alguien cercano que usted no conozca? Javier respondió a todo. Su voz era uniforme, firme, pero al quinto día no pudo soportarlo más y soltó: ¿creen que maté a mi esposa? El agente de policía no respondió directamente. Solo lo miró y escribió algo.
Eso fue suficiente. Cuando Javier regresó al trabajo, una pequeña empresa constructora en la ciudad, todos los ojos estaban puestos en él, como si acabara de salir de un tribunal. Los compañeros que una vez se habían burlado de él por estar demasiado enamorado de su esposa, ahora estaban completamente en silencio. Durante las pausas para el almuerzo, se sentaba solo en el rincón más alejado. Algunas personas lo miraban y empujaban a sus amigos, susurrando y dándose la vuelta. Esa tarde, el gerente lo llamó a su oficina privada. Javier, sé que es un momento difícil, pero tal vez deberías tomarte más tiempo libre, al menos hasta que las cosas estén claras. ¿Claras? ¿Qué necesitaba estar claro? Elena había desaparecido. Su esposa, sin despedida, sin rastro. ¿Qué más no estaba claro? Pero Javier no discutió. Asintió, se levantó y se fue en silencio, como alguien que se había acostumbrado a vivir en silencio. En la escuela, a Mateo no le fue mejor. Algunos compañeros de clase empezaron a susurrar a sus espaldas. Una vez, durante el recreo, un chico de otra clase lo detuvo en el pasillo. Tu mamá está muerta. Tu papá la mató. Todo el mundo lo sabe. Mateo se quedó quieto. No lloraba, no hablaba. Solo apretaba los labios. Luego se alejaba. Se fue directamente al baño y se quedó allí durante 10 minutos. Cuando salió, sus ojos estaban secos. Pero esa tarde, rompió el dibujo inacabado, la imagen de su madre con una capa de superhéroe que había prometido terminar de colorear. Esa noche, Javier cerró la puerta del baño y abrió el agua a toda potencia. Se miró al espejo, a la cara de un hombre que ya no reconocía. La barba incipiente cubría su rostro. Las ojeras eran como manchas de tinta que se extendían. ¿A dónde fue Elena realmente? ¿Por qué pudo desaparecer sin dejar rastro así? La pregunta resonaba en su cabeza como un bucle repetido en un informe de noticias que no podía apagar. Golpeó el espejo con la mano. Las grietas se extendieron como una telaraña, reflejando su rostro en fragmentos. Un hombre roto. Javier se desplomó en el suelo, sollozando. No en voz alta, solo lágrimas silenciosas que caían, mezclándose con el sonido del agua corriente y la falta de sentido de todo lo que estaba sucediendo. A la mañana siguiente, un viejo amigo lo visitó. Había sido el padrino de su boda. Se sentó en la silla frente a Javier, girando mecánicamente su taza de té. ¿Estás bien? Bien, dijo Javier con voz inexpresiva. El amigo miró alrededor de la habitación, deteniéndose en la foto familiar en la estantería. La foto los mostraba a los tres en el parque la primavera pasada. Elena sonriendo radiantemente, sosteniendo a Mateo con un sombrero rojo. Javier estaba de pie junto a ella, con el brazo casualmente alrededor del hombro de su esposa. Suspiró y luego dijo, como si estuviera hablando consigo mismo: sé lo que dice la gente. Sigo creyendo que eres una buena persona, pero también deberías prepararte para lo peor. El espacio se congeló. Javier no reaccionó. No estaba enojado, solo en silencio. Luego se levantó, caminó hacia la estantería, tomó la foto y la apretó con fuerza en su mano. El amigo se fue unos minutos después, sin decir nada más. La puerta se cerró, dejando a Javier solo en la sala de estar. Abrió su mano. La foto estaba arrugada, pero no rota. Una esquina de la foto estaba doblada, justo sobre la cara de Elena. No la alisó, tampoco la tiró, solo la colocó suavemente de nuevo en el estante. No aplanada, no enderezada, como si quisiera preservar esa distorsión como una verdad innegable. Esa noche, Javier no durmió. Se acostó en el sofá, mirando al techo. El tic-tac del reloj era como el sonido de algo irrecuperable que se escapaba. No sabía dónde estaba Elena. No sabía lo que había pasado, pero una cosa sabía con certeza. Desde el momento en que el chal cayó sobre ese pedazo de hierba, ya no era él mismo. No porque Elena estuviera desaparecida,
sino porque todo el mundo creía que él podría ser la razón por la que ella no regresó. Habían pasado 3 años desde la mañana en que su madre no regresó. Mateo no hizo más preguntas, no porque lo entendiera, sino porque se dio cuenta. Los adultos no querían hablar de su madre. La pregunta, ¿dónde está mamá?, siempre hacía que su papá apartara la mirada, y doña Carmen, la vecina, lo evitaba como si hubiera pisado una espina. Así que dejó de preguntar, pero seguía escuchando. Cada mañana, Mateo se despertaba más temprano de lo habitual. No desayunaba de inmediato, sino que se sentaba junto a la ventana de la sala de estar, abrazando una almohada, con los ojos fijos en el pequeño camino frente a la casa. Cada vez que pasaba una mujer, ya fuera la cartera, la lechera o una extraña que caminaba para hacer ejercicio, Mateo la miraba durante mucho tiempo hasta que su figura desaparecía detrás de los árboles. No salía corriendo y gritaba. Tampoco lloraba, solo observaba. Poco a poco, sus ojos se llenaban de lo que su boca ya no decía. ¿Es esa mamá? En la escuela, Mateo seguía asistiendo a clases con regularidad, pero no participaba en ningún juego, no hablaba con sus amigos, no levantaba la mano para responder a las preguntas como antes. Se sentaba al fondo de la clase, tan silencioso como una silla vacía. La maestra intentaba llamarlo por su nombre, invitarlo a hablar, hacerle preguntas, pero Mateo solo asentía o negaba con la cabeza. No porque no lo supiera, sino porque lo que pasaba en su cabeza era más fuerte que cualquier cosa que la clase pudiera ofrecer. Una vez, durante el recreo, lo vio sentado solo debajo de un árbol en el patio de la escuela. Estaba jugando con hojas caídas, colocándolas en forma de una persona acostada. Cuando ella se acercó, Mateo soltó su mano. Las hojas se dispersaron. Se levantó, inclinó la cabeza y entró directamente a la clase. Javier finalmente llevó a Mateo a ver a un psicólogo infantil. La habitación estaba decorada con coloridos animales de peluche y tableros de dibujo. Pero Mateo no tocó nada. Se quedó quieto, con las manos sobre su regazo, con los ojos mirando al suelo. El médico le preguntó su nombre, le preguntó sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre su madre. Mateo no respondió. Solo parpadeó una vez, cuando escuchó la palabra madre. Nadie sabía lo que estaba pensando, y el médico no lo presionó. La reunión terminó en silencio. Los adultos lo llamaron una barrera psicológica. Pero para Mateo, solo sentía que nadie en esa habitación podía escuchar la verdadera voz en su cabeza. Una tarde, Mateo pasó por la sala de estar y accidentalmente escuchó a su papá hablando por teléfono. La voz de su papá era baja, silenciosa y cansada. Creo que probablemente venderé la casa y me mudaré a otro lugar. No puedo vivir aquí más. Cada vez que miro algo, me acuerdo de ella. Mateo se quedó congelado detrás de la puerta entreabierta. No entendía completamente el significado de las palabras, pero las palabras «vender la casa» hicieron que su estómago se apretara. Esta casa era el último lugar por el que su madre había caminado, donde todavía estaba el chal, donde había rastros de su madre. Si esta casa desaparecía, ¿a dónde regresaría su madre? Esa noche, en su habitación, Mateo dibujó una casa. Dibujó paredes, un techo, una puerta, pero no dibujó ventanas. Una casa sin ventanas, porque si nadie estaba esperando que su madre regresara, entonces nadie necesitaba luz nunca más. Un día, durante la clase de escritura, la maestra le dio a la clase la siguiente consigna: si un día perdieras a alguien que amabas, ¿qué harías? Mateo se sentó durante mucho tiempo. No fue hasta que los otros estudiantes habían entregado sus trabajos que escribió un breve pasaje. La letra era rígida, algo garabateada, pero cada palabra
era claramente legible. No sé a dónde fue mi madre, pero estoy seguro de que no me dejó, porque mi madre una vez dijo: si voy a algún lugar sin despedirme, es porque alguien me secuestró. Mi madre no me dejó. La maestra leyó ese pasaje por la tarde al calificar los trabajos. Se quedó sin palabras. No por las palabras, sino por el tono tranquilo frente a un dolor tan grande. Al día siguiente, le envió el pasaje a Javier junto con una pequeña nota. Creo que Mateo no ha perdido el contacto con sus emociones, solo las está reprimiendo demasiado. Esa noche, Javier leyó y releyó el breve pasaje 10 veces. Se sentó en la cama, la tenue luz amarilla reflejándose en el papel. Recordó vagamente a Elena diciendo esa frase una vez, cuando jugaba al escondite con Mateo en el jardín. Recuerda, si voy a algún lugar sin despedirme, es porque alguien me secuestró. Nunca te dejaría por mi cuenta. Era una broma casual, un tipo de conversación suave entre madre e hijo, pero ahora se convirtió en el testimonio más fuerte que un niño podía llevar a lo largo de su vida. Javier caminó suavemente hacia la habitación de Mateo. El niño estaba acostado de espaldas, abrazando una almohada, en silencio. Javier se sentó en el borde de la cama, colocando su mano sobre el hombro de su hijo. Lo leí. Tu escritura. Mateo no se dio la vuelta, pero su hombro tembló ligeramente. ¿Sabes? Javier se atragantó. Tu madre también me dijo esa frase una vez. Mateo seguía en silencio. Javier no dijo nada más. Se inclinó, abrazando suavemente a su hijo, la primera vez en semanas que se había atrevido a hacerlo. Mateo seguía sin llorar, pero sus manos se aferraron fuertemente a la camisa de su papá, como si temiera que soltarla significaría que no quedaba nada. Esa noche, Javier no durmió en el sofá como de costumbre. Se acostó al lado de Mateo, escuchando su respiración uniforme, y pensó: tal vez Elena nunca desapareció. Todavía estaba aquí, en los recuerdos de su hijo, en cada pequeño detalle, cada frase que parecía haberse desvanecido. Y si su hijo todavía recordaba, todavía creía, entonces él también creería. Creer que la memoria podría ser un camino. Y Mateo, el niño que había sido llamado perdido, podría ser el único que pudiera ver lo que todos los adultos habían pasado por alto. Javier no le dijo a nadie, ni a sus amigos, ni a sus vecinos, ni siquiera a la maestra de Mateo. Esa mañana, simplemente despertó a su hijo más temprano de lo habitual, empacó algunos juegos de ropa, dobló mantas, puso libros de texto y algunos juguetes viejos en 2 pequeñas cajas de cartón. La vieja camioneta comenzó con un duro chirrido. Mateo se sentó en el asiento del pasajero, con los ojos fijos en el camino por delante. En su regazo había una caja de madera, lo único que llevaba él mismo. Nadie preguntó quién llevaba qué. Nadie revisó el equipaje. Cada persona simplemente guardó lo que no podía dejar atrás. Durante las 3 horas de viaje, los dos apenas hablaron. Javier puso música suave, pero el sonido era solo un eco tenue. Mateo ocasionalmente se giraba para mirar a su papá, sus ojos no culpando, no temiendo, solo una mirada silenciosa, de espera. Las casas se alejaron gradualmente detrás de ellos. El pueblo familiar se desvaneció en el espejo retrovisor, como si nunca hubiera contenido una vida entera. La vieja casa del tío de Javier estaba en las afueras, cerca de un pequeño bosque, lejos del centro del pueblo. Habían pasado muchos años desde que alguien había vivido allí regularmente. El techo de hojalata estaba descolorido, plateado. El césped crecido. En el camino que conducía al porche, las piedras del pavimento estaban hundidas o agrietadas, ondulando como signos del tiempo intacto. Mateo salió del coche y miró a su alrededor. No dijo nada, solo acercó la caja de madera hacia él
como si temiera que el nuevo lugar se la tragara. Javier fue a abrir la puerta de la casa. La puerta de madera se abrió con un largo crujido, como un suspiro. Dentro, el olor a moho era notable, pero no desagradable, solo el olor de recuerdos que no habían sido tocados durante demasiado tiempo. Encendió la luz. La tenue bombilla amarilla parpadeó varias veces y luego se encendió, iluminando la capa de polvo que cubría los marcos de las fotos, las estanterías y el reloj de pared que había dejado de funcionar. Javier miró a su alrededor y suspiró suavemente. Lo limpiaremos. Estará bien. Mateo no respondió. Caminó directamente hacia la parte trasera de la casa, donde había un pequeño patio que una vez se había utilizado para cultivar verduras. En medio del patio, un gran árbol se había caído, sus raíces sobresaliendo como si intentaran aferrarse a algo. La hierba crecía mezclada con las raíces, abrazándolo como parte de la tierra. El niño se quedó de pie frente a ese árbol durante mucho tiempo. Extendió la mano y tocó la corteza áspera, sus ojos mirando hacia arriba al tronco que había caído en una dirección, como si inclinara la cabeza. En la tenue luz dorada, el viejo árbol se volvió inusualmente suave, como un anciano descansando tranquilamente después de años de tormentas. ¿Alguna vez jugaste aquí, papá? Component placement, preguntó Mateo, con voz tan ligera como un aliento. Javier se sobresaltó y se giró. Esa pregunta lo llevó de vuelta a su infancia perdida hace mucho tiempo. Asintió lentamente. Sí, solía esconderme detrás de este árbol cuando jugaba al escondite con tu tío. Incluso me dormí debajo del árbol una vez, y el abuelo me regañó por saltarme las comidas. Mateo sonrió suavemente. Una sonrisa rara, después de mucho tiempo sin sonreír. Bajó la cabeza, colocando su mano sobre las raíces, como si tocara los recuerdos de su padre. Javier estaba a punto de decir algo, pero luego se quedó en silencio. Hay momentos en que las palabras solo diluyen lo que necesita ser preservado. Esa noche, los dos comieron comida para llevar que habían comprado por el camino. Nadie pidió ver la televisión. No había wifi. No sonaban los teléfonos. Solo el sonido de los insectos afuera y la tenue luz amarilla brillando en las viejas paredes. Cuando Javier terminó de lavar los platos, vio a Mateo sentado con las piernas cruzadas en medio de la habitación, con la caja de madera frente a él. Sacó cada imagen, todas imágenes de su madre cocinando, su madre regando las plantas, su madre sentada leyendo. Cada imagen estaba dibujada con lápiz, algunas líneas tenues, otras oscuras, pero todas contenían un detalle muy especial. Su cabello atado bajo, un pequeño patrón en su camisa, una ligera sonrisa que solo Mateo podía recordar con tanta precisión. Tomó una hoja de papel en blanco y comenzó a dibujar. Poco después, Javier se sentó silenciosamente a su lado. El niño había terminado el dibujo, un árbol inclinado, con las raíces sobresaliendo, rodeado de maleza. Esta vez, a diferencia de las pinturas anteriores, Mateo lo coloreó. Usó verde claro para la hierba, marrón oscuro para las raíces y un poco de naranja claro, ligeramente extendido en el horizonte, que siempre decía que era la luz que mamá dejaba cada vez que se alejaba. Abajo, escribió en letras simples pero muy audaces: «Mamá siempre está en algún lugar a nuestro lado». Cuando Mateo se levantó, abrazó el dibujo que acababa de hacer, llevándolo a la habitación. Antes de acostarse, guardó silenciosamente el dibujo en una grieta de la pared, justo encima de su cabeza, como plantar una bandera marcando la posición de algo sagrado. Esa noche, abrazó el dibujo para dormir, como abrazar una parte física de su madre en este mundo demasiado silencioso. Javier se sentó de nuevo en la sala de estar, la luz reflejándose en la mesa de madera. Abrió la ventana y miró hacia el patio trasero. El árbol caído,
todavía estaba allí, como un viejo vigilante, guardando silenciosamente algo que nadie sabía con seguridad. El clima era templado. Un día, como cualquier otro. Javier estaba de pie en el porche, con las manos en las caderas, mirando hacia el patio trasero, donde el gran árbol seguía caído como un gigante cuerpo durmiente. Junto a él, la excavadora se preparaba para colocar el brazo de excavación en posición. Javier señaló las raíces sobresalientes. «Corten aquí primero. Luego, enganchen hacia abajo hasta la base. Planeo renovar este lugar en un huerto». Antes de que el trabajador encendiera el motor, Javier se giró hacia su hijo. «Entra y descansa. Hay polvo aquí afuera». Mateo no respondió. Seguía de pie, con las manos en los bolsillos de su sudadera con capucha, con los ojos fijos en el árbol. Después de un momento, negó suavemente con la cabeza. «Quiero quedarme. Solo mirar». Javier estaba a punto de preguntar más, pero luego se detuvo. Esa mirada, silenciosa, profunda y extrañamente obstinada, le impidió detenerlo. Javier miró a su hijo y luego se giró para dar instrucciones al trabajador. No podía ver los ojos de Mateo fijos en el árbol, como si estuviera diciendo algo que solo él podía entender. El motor rugió, excavando la tierra dura en trozos. Las raíces podridas se rompieron, liberando un fuerte olor a tierra. Cuando la pala de la excavadora se preparaba para cavar más profundo en el centro del árbol, Mateo gritó de repente: «¡Deténganse!». El trabajador se sobresaltó y soltó los controles. Javier se giró bruscamente. Mateo se había precipitado hacia adelante, con los brazos extendidos para bloquear la excavadora. «¡Deténganse! ¡No toquen a mi mamá!». El trabajador miró a Javier confundido, rascándose la cabeza, sin saber qué hacer. En cuanto a Javier, su corazón latía con fuerza. Nunca había visto a Mateo reaccionar tan fuertemente, ni cuando fue intimidado en la escuela, ni cuando vio el altar improvisado de su madre, ni cuando fue obligado a dejar la vieja casa. Solo en este momento, solo cuando el árbol estaba siendo excavado, Mateo no solo estaba gritando, estaba llorando. El llanto no era fuerte, no era un grito, sino un sonido ahogado, como si su garganta no pudiera transmitir todo lo que su corazón estaba gritando. «Mamá está aquí. Mamá me lo dejó. No lo destruyan. No». Javier se quedó quieto. Las palabras inconexas de su hijo resonaron como un rayo a plena luz del día. En parte por miedo, en parte porque no podía explicar por qué también sentía la necesidad de creer. «Tú, déjame cavar el resto yo mismo», le dijo Javier al trabajador. «Tómate un descanso». El trabajador se encogió de hombros, retirándose al porche, sin olvidar apagar el motor y sentarse a fumar, con los ojos todavía mirando alrededor a la extraña escena. Padre e hijo se arrodillaron junto al árbol. Javier se quitó la chaqueta, la tiró a un lado y usó sus manos para rastrillar grandes puñados de tierra espesa. Mateo no dijo nada más, pero sus movimientos eran apresurados, casi desesperados. Después de que pasó la capa superior de tierra seca, se reveló una capa de tierra negra húmeda. Javier sintió algo duro debajo de su mano. Empujó más tierra, temblando ligeramente. Se escuchó un pequeño crujido. Algo de nylon golpeó sus dedos. Javier lo sacó lentamente. Una bolsa de plástico negra, envuelta con mucho cuidado, cada capa atada con bandas de goma frágiles. Sacó un pequeño cuchillo de su bolsillo, cortando cuidadosamente cada anillo. En la última capa escapó el olor a tierra húmeda y un aroma muy ligero, muy familiar. Abrió la bolsa. Mateo contuvo el aliento. Dentro había 3 objetos. Un trozo de tela, ligeramente rasgado, pero que aún mostraba claramente las 3 letras Mateo bordadas con hilo rojo. La costura era ordenada, curvada como la sonrisa de la persona que la bordó.
un chal gris plateado, el mismo que Elena solía usar cada mañana. El aroma de lavanda todavía persistía en la tela desgastada. Un recibo de transferencia de efectivo, fechado hace 3 años, con el destinatario siendo un taller de costura en las afueras. Y el nombre del remitente, E.D. Javier levantó la tela cerca de su rostro. Una pequeña esquina todavía estaba cubierta de tierra, pero las letras Mateo todavía eran claras. Su mano tembló ligeramente. La costura era desigual, con algunas partes sobresaliendo de la tela, exactamente el tipo de bordado que Elena había aprendido cuando estaba embarazada por primera vez. Recordó como si fuera ayer, cuando se pinchó el dedo con la aguja y se rió. Mamá todavía no es buena cosiendo, pero recordarás que mamá lo intentó. Esa frase ahora resonaba en su cabeza como un puñetazo silencioso. Mateo presionó el chal contra su rostro, inhalando ligeramente, y sus ojos parpadearon rápidamente, como si estuviera conteniendo algo a punto de derramarse. Tomó la tela, temblando. Tocó cada puntada, las letras que representaban su propio nombre, bordadas por su madre. ¿Ves, papá? Component Placement, susurró con los ojos rojos. Mi madre no me dejó. Estaba esperando que yo la encontrara. Javier miró a su hijo, luego de vuelta a la bolsa de objetos. En ese momento, todas las emociones que habían estado embotelladas durante 3 años, dolor, remordimiento, humillación, impotencia, todas estallaron como una presa rota. Se cubrió la cara y rompió a llorar. Por primera vez desde que Elena desapareció, Javier lloró no por desesperación, sino porque un rayo de esperanza acababa de aparecer, frágil, pero claro. Un rato después, Javier estaba sentado apoyado contra el árbol, todavía sosteniendo el recibo, arrugado. Mateo colocó los 3 objetos sobre su regazo, abrazándolos como tesoros. ¿Estás seguro? Component Placement, preguntó Javier, con voz ronca. Mateo asintió. No sé por qué, pero siento... Este lugar... Mi madre estuvo aquí. Javier miró el árbol, el tronco roto, las raíces sobresalientes, la tierra volteada, y de repente se veía diferente. Ya no era parte de su infancia, sino un hito en el tiempo que nadie había abierto. Ese día, Javier no llamó a la policía. Llevó cuidadosamente la bolsa de objetos a la casa. Los limpió, fotografió el recibo e hizo una búsqueda preliminar del nombre del taller de costura. Cada acción que tomaba era cuidadosa, lenta, como alguien atreviéndose a cruzar la frontera de la duda por primera vez. En cuanto a Mateo, llevó la tela bordada con su nombre a su habitación, colocándola junto al dibujo del árbol, y susurró. Mamá dejó un mensaje. Lo escuché. Javier se sentó en el viejo escritorio de su tío, volteando el recibo de un lado a otro. En la esquina del recibo había una pequeña línea de texto, la tinta borrosa, transferencia de envío, recibo temporal. Debajo había una serie de números, no una dirección, sino un código de ruta de entrega interno. Javier abrió la vieja computadora y escribió la frase en la barra de búsqueda. Apareció un sitio web, pero solo había un resultado que conducía a un parque industrial abandonado en las afueras, a unos 100 kilómetros de distancia. No estaba seguro de lo que estaba haciendo. Solo sabía que después de 3 años de estar sumergido en la sospecha y el dolor, esta era la primera vez que sentía que una pequeña puerta se estaba abriendo. Las 3 de la mañana. Javier estaba sentado en la oscuridad de la sala de estar, la lámpara de escritorio proyectando una tenue luz sobre el archivo que acababa de imprimir del sitio web del parque industrial. Los números del recibo coincidían con un taller de costura no registrado ubicado en el borde de las afueras, un lugar tan remoto que Google Maps solo mostraba un nombre: Taller 7, Zona G.
sin dirección específica, sin información del gerente. Solo un pin silencioso en la pantalla. Justo cuando estaba amaneciendo, Javier preparó el coche. Tanque lleno de gasolina, bocadillos, bebidas, cargador y un teléfono de repuesto. No le dijo a nadie, ni siquiera a la policía. Nada estaba claro, y Javier no confiaba en nadie más que en sí mismo. Fue a la habitación de Mateo. El niño estaba despierto, con su chaqueta puesta, el chal de su madre atado sobre sus hombros como una banda, silencioso, pero intencional. ¿Estás seguro? «Component placement», preguntó Javier con voz suave. Mateo asintió. «Entonces, vámonos. Vamos a recoger a tu mamá». El niño miró a su papá, sus ojos confirmando algo que no necesitaba ser dicho. Antes de subirse al coche, Mateo se giró para mirar la vieja casa. Caminó hacia el árbol caído, se inclinó, recogió un pequeño puñado de tierra y se lo metió en el bolsillo. Javier miró, pero no preguntó. Sabía que para Mateo, esto no era solo un viaje, sino un viaje que llevaba un pedazo de memoria. Mientras el coche salía por la puerta, el niño giró la cabeza para echar un último vistazo. El dibujo del árbol todavía estaba pegado en la ventana de su habitación, el papel ondeando ligeramente en el viento. El largo viaje de casi 100 kilómetros pasó con poca conversación. La radio estaba encendida a un volumen muy bajo, repitiendo una melodía sin palabras. Mateo apoyó la cabeza contra la ventana, con los ojos bien abiertos, mirando el paisaje brumoso que pasaba. Después de un rato, abrió la pequeña caja de madera, sacó el pedazo de tela bordada con su nombre y acarició suavemente las letras, como si contara cada latido del corazón. Javier echó un vistazo, apretando el volante con más fuerza. No estaba seguro de lo que les esperaba, pero por primera vez vio que Mateo ya no era un niño al que proteger. Estaba caminando a su lado, como un compañero. Alrededor de las 9 de la mañana, llegaron a la zona marcada en el mapa. La entrada era un camino de tierra estrecho y desolado que conducía a un grupo de edificios de fábricas en ruinas. Había al menos 5 filas de edificios, todos cubiertos de polvo, las paredes manchadas, los techos de hojalata gris-negro por el clima. Una gran puerta de hierro estaba inclinada, cerrada con una cadena oxidada. Dentro había sombras de personas, 3, tal vez 4 hombres, de pie o sentados alrededor de las puertas de la fábrica. Su apariencia no pertenecía a una instalación de producción legítima. Javier detuvo el coche a 200 metros de distancia y apagó el motor. Mateo se enderezó. «¿Qué vamos a hacer, papá?» «Fingir ser solicitantes de empleo», respondió Javier, después de unos segundos de consideración. «Preguntaré por ahí. Encontraré el camino. Si se pone peligroso, da la vuelta al coche inmediatamente». Mateo asintió. Se quitó el chal de su madre, lo enrolló y se lo metió en el bolsillo. No porque tuviera miedo de que otros lo vieran, sino porque tenía miedo de perderlo mientras buscaba a su madre. Caminaron lentamente a través de la puerta, sus ojos inmediatamente atrayendo la atención. Un hombre de unos 30 años, con un corte de pelo rapado y usando una vieja camiseta, salió para bloquearles el camino. ¿Buscando a alguien? Javier sonrió ligeramente, rascándose la cabeza. «Escuché que necesitan trabajadores aquí. Mi esposa solía coser, y yo sé cómo cargar cosas. Ambos estamos desempleados ahora». El hombre miró a Javier de arriba abajo, luego miró a Mateo. «¿El chico sabe trabajar también?» Javier dudó medio segundo, luego asintió. «Ayuda a su madre a coser botones. Es bueno con sus manos. Aprende rápido». El hombre se burló. «Eso es perfecto. Pequeño, hábil, no come mucho». Javier apretó los dientes, cerrando los puños. Mateo se quedó quieto, sus ojos sin parpadear en absoluto. El hombre señaló: «Síganme». Los condujo a través de la primera fila de edificios
donde las puertas de madera estaban cerradas con candado. El destino era una fila de talleres en la parte de atrás. Las paredes se estaban pelando. Las puertas correderas de hierro estaban abolladas. Tan pronto como entró en la zona del taller, Javier sintió un par de ojos detenerse en él. No una mirada hostil, sino algo como reconocimiento. Desde lejos, entre las mujeres que cargaban rollos de tela, una chica delgada lo miró a él y a Mateo. Luego se dio la vuelta inmediatamente, caminando rápidamente hacia la parte de atrás del taller. Javier solo alcanzó a ver su delgada espalda, pero en ese breve momento vio que sus ojos se abrían como si hubiera visto algo inesperado. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre que los guiaba se dio la vuelta, con voz áspera. «Síganme, no se extravíen». Javier se tragó su confusión, pero todavía notó que los ojos de la chica no eran los de un guardia, sino los de alguien que había tenido miedo y quería decir algo. Mientras se acercaban a la entrada del tercer taller, una joven salió del edificio, la misma mujer que había visto antes. Llevaba una camiseta de manga larga, su figura delgada, su rostro cubierto de polvo, su cabello despeinado. Cuando sus ojos se encontraron con los de Mateo, luego se dirigieron a Javier, se detuvo. La mirada de reconocimiento era inconfundible. En un momento de vacilación, se llevó la mano a los labios para indicar «shh». Luego se acercó, fingiendo inclinarse para recoger algo del suelo. El movimiento fue tan natural que nadie se dio cuenta. Los guardias estaban ocupados hablando. Susurró rápidamente al oído de Javier, su voz perdida en su aliento. «Te conozco. Elena me mostró fotos de ti y de tu hijo. Me pidió que te diera un mensaje cuando vinieras». Javier se puso rígido. Mateo se quedó congelado. «¿Ella, Elena?», Zrenia preguntó Javier suavemente. La chica asintió levemente, sus ojos brillando. «Solía contarme mucho sobre ustedes dos, sobre la casa con los marcos de las ventanas de madera, sobre el hijo que nunca olvida a su madre. Ahora escúchenme, no digan nada. Quédense aquí un poco más, luego váyanse de este lugar. Me reuniré con ustedes más tarde, en un lugar más seguro. Un restaurante en la carretera, letrero descolorido. Las 4 en punto». Después de hablar, se alejó silenciosamente, desapareciendo detrás de una cortina de tela desgastada. Antes de irse, giró la cabeza, miró a Mateo y dijo suavemente: «Ella a menudo hablaba de ti. Decía que eras la razón por la que todavía estaba viva hoy». Cuando salieron, se sentaron en el coche durante mucho tiempo. Nadie dijo una palabra. El viento afuera soplaba suavemente, soplando tanto la creencia que acababa de parpadear, temblando y tan frágil, pero lo suficientemente fuerte como para empujar a los dos hacia adelante. Se detuvieron en un pequeño restaurante en la carretera, exactamente como la mujer les había indicado. No sabían si esto era una trampa o un verdadero rayo de esperanza. Pero al menos su investigación estaba progresando. Afuera, el letrero descolorido traqueteaba ligeramente con el viento. Dentro, el ambiente era tranquilo. Los dos eligieron una mesa en la esquina, lejos de miradas curiosas. La chica apareció después de 10 minutos. Llevaba una gorra de béisbol, una mascarilla médica y una holgada camisa de hombre, sus manos todavía mostrando algunos rasguños rojos sin curar. No levantó la vista al entrar, pero sus ojos inmediatamente los reconocieron. Acercó una silla, sus manos todavía temblando ligeramente. Cuando se sentó, sus ojos se detuvieron en Mateo durante unos segundos. Tomó un vaso de agua de la bandeja de autoservicio, pero no lo bebió. Colocando su mano sobre la mesa, dijo tan suavemente que Javier tuvo que acercarse para escuchar. «He estado esperando mucho tiempo para contarles lo que ella me pidió que les dijera, porque creía que ustedes definitivamente vendrían». Mateo no dijo nada, pero su mano había estado sobre la mesa durante algún tiempo, tocando suavemente un ritmo constante, un hábito que solía tener cuando esperaba que su madre
cocinara en los viejos tiempos. Ella se sentó, no pidió comida, no hizo ninguna pregunta. Solo comenzó con un suspiro. Ella era más fuerte que cualquiera que haya conocido. Su nombre era Emilia, 26 años. Abandonó la escuela temprano, había tenido trabajos temporales y fue atraída al taller de costura ilegal por un corredor con promesas de altos salarios y alojamiento gratuito. La realidad era una prisión disfrazada. Comenzó a contar su historia, su voz uniforme, como si cada palabra tuviera que ser sacada de la parte más profunda de su memoria. Ese día, hace unos 3 años, me llevaron al taller G. En ese momento, era una de las 4 áreas que estaban operando. Al principio, pensé que realmente iba a trabajar. Pero en la segunda noche, cuando pregunté sobre el contrato, me encerraron en una habitación cerrada. Elena fue traída aproximadamente una semana después. Había sido drogada de antemano. Escuché que fue secuestrada mientras caminaba sola. Mateo apretó el chal de su madre con fuerza en su mano. Javier no quitó los ojos de Emilia. Cuando se despertó, estaba en pánico, llorando, resistiendo. Luego fue golpeada. Todos los días trabajaba desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana del día siguiente, sin paga, sin papeleo. No se le permitía salir. Dentro del taller no había ventanas. A cada persona solo se le permitía dormir 3 horas al día, acostados sobre tablones de madera colocados cerca del suelo. En invierno, el suelo estaba tan frío que cualquiera que no tuviera cuidado contraería neumonía. En verano, hacía tanto calor como una caldera. Algunas personas se desmayaban mientras cosían, pero no les permitían descansar. Simplemente les salpicaban agua en la cara y les hacían seguir trabajando. Elena fue golpeada una vez por atreverse a compartir su pan con alguien que estaba enfermo. Recuerdo que sus ojos estuvieron hinchados y morados durante días. Al escuchar esto, Mateo apretó las manos aún más fuerte en su regazo, sus uñas casi clavándose en su piel. Los guardias le quitaron su teléfono y quemaron todos sus documentos. Le dijeron que estaba pagando una deuda, $50,000 en costos de rescate. Ella no entendía, pero gradualmente supo que era una forma de legitimar su encarcelamiento. Javier se reclinó. Todo su cuerpo estaba frío. Imaginó a su esposa, la mujer que solía despertarse temprano para preparar el desayuno, la que cuidadosamente escribía etiquetas para el estuche de lápices de Mateo, siendo arrojada a un taller oscuro, sin nombre y sin salida. Elena fue la única que no se rompió, a pesar de que fue despojada de todo. Me contó mucho, sobre Javier, sobre Mateo. Describió la mirada en los ojos de su hijo cada vez que lo abrazaban. Incluso dibujó una imagen de una casa en una servilleta y dijo: «Nuestra casa es blanca. Las ventanas tienen marcos de madera. Cultivamos flores púrpuras en el porche. Mateo las plantó. Las primeras flores florecieron en su cumpleaños». Mateo inclinó la cabeza. No sabía cuándo había empezado a llorar. Emilia sacó un pequeño trozo de papel arrugado de su bolsillo. «He guardado esto hasta ahora. Ella me pidió que lo escribiera, porque tenía miedo de olvidarlo». Empujó el papel hacia Javier. En él, la letra era garabateada. «Si Mateo todavía me recuerda, me encontrará en el árbol». Cuando descubrió que la estaban transfiriendo, continuó Emilia, entró en pánico. Me abrazó y lloró. Luego suplicó: «Si escapas, ve a esta dirección y deja un pequeño pedazo de mi memoria debajo del árbol allí. Tal vez Mateo lo vea». Escapé unas semanas después. Fingí una enfermedad grave. Me enviaron de vuelta a mi pueblo con un certificado de traslado al hospital. No fui a casa de inmediato. Fui directamente a ese lugar. Me senté frente a la vieja casa durante 2 días, esperando hasta la noche. Luego me colé en el patio y cavé un agujero alrededor del árbol para poner los objetos que ella envió. No estaba segura,
de si alguien volvería alguna vez, pero se lo prometí. Recuerdo el día que cavé ese agujero, estaba lloviendo. Solo tenía una cuchara de plástico y mis manos estaban todas rasguñadas. Pero no me detuve porque tenía miedo de arrepentirme por el resto de mi vida. Después de enterrarlos, me senté junto a ese árbol toda la noche, rezando para que ella todavía estuviera viva. Cada vez que pasaba un coche, pensaba que tal vez ella volvería. Lo vería. Javier no podía decir nada. Solo asintió. Luego se dio la vuelta. Se sintió ahogado, como si tuviera una piedra en la garganta. Mateo entonces levantó la mano y tocó su bolsillo, donde guardaba el puñado de tierra del árbol caído. Su mano lo apretó con fuerza, como si hubiera abrazado a toda su madre en ese puñado de tierra. Cambiaban los lugares de confinamiento constantemente. Escuché que Elena fue transferida al área occidental, donde menos gente sabía sobre eso. Probablemente todavía esté allí ahora. Sí, todavía está viva. Emilia de repente se detuvo. Sus ojos se pusieron rojos, pero su voz todavía trataba de permanecer firme. No, sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo todavía esté viva? Porque ella siempre repetía algo, como un mantra. Estoy viva. Porque Mateo todavía me recuerda. Inclinó la cabeza, escondiendo su rostro. Las lágrimas cayeron sobre su manga. En el camino a casa, el coche estaba en silencio. Javier estaba conduciendo, pero su mente todavía estaba en algún lugar del campo de prisión. Cada palabra que Emilia dijo todavía resonaba claramente en su cabeza, como un martillo golpeando su corazón. Mateo se quedó dormido a su lado, su cabeza inclinada hacia un lado, sus labios todavía murmurando algo. Cuando Javier se inclinó, solo escuchó un fragmento roto. Nunca te olvidé. Volvió a mirar al frente, sus ojos borrosos por las lágrimas. Las farolas fluían a lo largo de la ventana del coche como estrellas cayendo al alcance de la mano. Y en su pecho, donde Javier había prendido temporalmente el cuaderno de Elena, todavía había el olor a tela vieja, el olor a tinta desvanecida y la calidez de alguien que nunca había desaparecido de la memoria de la familia. El informe fue enviado a la estación de policía local a la mañana siguiente. Javier, sosteniendo el cuaderno de Elena en su mano, se sentó frente a un joven teniente con ojos afilados. Las notas en el cuaderno, el testimonio de la chica sobreviviente y las piezas de información estrechamente vinculadas hicieron que todo ya no fuera una vaga sospecha. «Cambian de ubicación constantemente», dijo Javier, su voz profunda pero segura. «Pero hay una pista en el cuaderno, el código de envío y las rutas de entrega recientes». El teniente leyó cuidadosamente y asintió. «Hemos estado vigilando esa área, pero carecemos de evidencia. Si usted acepta testificar y entregar el cuaderno original, realizaremos una inspección hoy». Javier no dudó. Colocó el cuaderno sobre la mesa. «Solo pido una cosa. Si la encuentran, déjenme estar allí». Esa tarde, un coche de policía sin distintivos, sin insignias, aparcó silenciosamente frente a la zona de la fábrica en el extremo occidental de la ciudad. La zona señalada en el cuaderno como «donde la luz no llega». Otros 4 coches aparecieron poco después, las fuerzas divididas en 3 direcciones, rodeando el exterior, penetrando en el área principal y bloqueando las rutas de escape. Javier estaba de pie dentro de un coche, apretando fuertemente la correa de su bolso de hombro, donde guardaba el chal gris de Elena. Mateo fue mantenido en un coche civil a 100 metros de distancia, con una oficial sentada a su lado para tranquilizarlo. El niño se sentó en silencio, sosteniendo el cuaderno que su madre había escrito, su cabeza apoyada contra la ventana. En la mano de Mateo, el cuaderno estaba arrugado, algunas páginas amarillentas, pero todavía hojeaba la primera página, donde su madre había escrito la primera línea con letra temblorosa.
no sé cuándo leerás esto, pero creo que vendrás. El niño no lloró. Solo mantuvo esa mirada, firme, como si parpadeara, se perdería el momento en que su madre saliera. La redada tuvo lugar en 8 minutos, el sonido de puertas de hierro siendo cortadas, el sonido de perros policía ladrando, el sonido de mesas y sillas siendo volcadas, gritos, luchas, el olor a tela polvorienta, el olor a sudor húmedo, el olor a pánico mezclado en un ambiente tan tenso como un arco tensado. Javier caminó detrás del tercer grupo de investigadores, permitido seguir de cerca bajo supervisión. Vio a mujeres corriendo fuera de las habitaciones estrechas, delgadas, pálidas, descalzas, con las manos cubriendo sus cabezas. Algunas lloraban. Algunas simplemente se sentaron en el suelo, sin moverse, como si no pudieran creer que acababan de escapar. Un oficial gritó: «Alguien se esconde en la sala de tela, la última esquina, la puerta de madera está cerrada». Javier inmediatamente corrió tras ellos. Javier caminó a través de cada habitación, sus ojos mirando alrededor sin parar. Cada área que pasaba era un cuchillo. Cada mujer que veía hacía que su corazón se detuviera por miedo a equivocarse o a tener razón sin darse cuenta. En una habitación había un calendario colgado de hace 3 años, todavía mostrando una imagen de flores de lavanda, la flor que le gustaba a Elena. Se quedó quieto durante unos segundos, luego continuó, su respiración tan rápida como alguien corriendo a través de recuerdos. La habitación estaba oscura, el olor a tela vieja y húmeda era pesado, el haz de la linterna barrió a través. En la esquina de la habitación, entre las pilas de tela que alcanzaban el techo, había una forma acurrucada. Javier entró, vio a una mujer temblando, sus manos abrazando sus piernas, su largo cabello cubriendo la mayor parte de su rostro. «Elena», llamó, su voz completamente ronca. La mujer levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron. Elena no podía creerlo. No gritó, no lloró, no rompió en lágrimas. Solo abrió sus ojos, de par en par, mirando a Javier como si estuviera viendo un viejo sueño hecho realidad. «Javier». Su voz era tan ligera como el viento. Él asintió, incapaz de hablar. Ella miró alrededor, luego de vuelta a él, sorprendida. «¿Dónde está Mateo? ¿Dónde está mi hijo?» «Aquí». Una pequeña voz resonó detrás de Javier. Mateo había entrado corriendo. Nadie pudo detenerlo. El niño pasó junto a su padre, lentamente, seguramente, y sin apartar los ojos de la mujer delgada, sentada acurrucada entre la tela. Se detuvo frente a su madre, se inclinó y sacó de su bolsillo el chal que su madre solía usar, el que lo había acompañado a lo largo del viaje. Se lo ofreció sin decir una palabra. La mano de Elena tembló mientras alcanzaba y tocaba el chal. Sus labios se apretaron con fuerza, sus ojos borrosos. Mateo no esperó más. Dio un paso adelante y abrazó a su madre con fuerza. Su rostro presionado contra el cuello de su madre, sus brazos apretando su espalda. No llorando, no gritando, solo un abrazo que contenía 3 años de espera. Elena se inclinó, sus manos ahuecando la cabeza de su hijo, frente tocando frente. Dijo entre sollozos: «Mantuve tu foto en mi cabeza durante 3 años. Tenía miedo de que un día olvidara tu sonrisa, pero sigues siendo justo como te recuerdo». Mateo se apartó ligeramente, mirando directamente a los ojos de su madre. El lugar donde mamá estaba esperando que la encontrara era el lugar exacto. Al día siguiente, los 3 se sentaron juntos en la sala de aislamiento temporal del hospital. Elena estaba siendo sometida a un chequeo médico y esperando los resultados. Mateo estaba dormido en el sofá, su cabeza apoyada en el regazo de su madre. Javier preparó 2 tazas de té caliente, colocando una junto a la mano de su esposa. Javier abrió su bolso y sacó el viejo chal gris, el chal que había sido el último rastro de Elena durante 3 años. Se lo dio a su esposa. Elena lo tomó,
Lo levantó a su rostro y cerró sus ojos durante mucho tiempo. Nunca pensé que volvería a tocar algo que fuera mío. Pensé que me había desvanecido. Javier apretó su mano. Nunca te desvaneciste. Es solo que no fuimos lo suficientemente profundo para encontrarte. No sé por dónde empezar, dijo Javier en voz baja. Elena no respondió de inmediato. Miró a su hijo durmiendo profundamente. Luego se dirigió a Javier, sus ojos todavía hinchados, pero su mirada clara. Simplemente empezar de nuevo. Mientras nos encontremos, eso es todo lo que importa. Fuera de la ventana, el sol estaba amaneciendo. En la habitación tranquila, en medio del suave pitido del monitor de frecuencia cardíaca, algo estaba reviviendo. No solo una persona, sino una familia entera. 3 días después de ser dada de alta del hospital, Elena regresó a la vieja casa, no para visitar, sino para recordar los días felices del pasado. La casa que Javier había querido vender ahora estaba completamente limpia, las viejas paredes repintadas en un suave color beige, la tambaleante mesa de madera clavada de nuevo, y el árbol caído en el patio trasero había sido despejado, dejando solo un hoyo ancho, como una vieja herida que acababa de ser abierta, esperando sanar. La primera semana la pasaron casi sin dormir. Elena no podía dormir toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, se sobresaltaba con los vagos sonidos. El sonido del hilo rasgando la tela, el sonido de zapatillas arrastrándose sobre el suelo de concreto, el sonido de alguien respirando pesadamente a su lado. Algunas noches se despertaba en medio de la noche, sudando, sus manos temblando y sus ojos bien abiertos. Javier se despertaba instintivamente, queriendo abrazar a su esposa como solía hacerlo, pero cada vez que tocaba su hombro ligeramente, Elena se sobresaltaba, empujando su mano lejos, no intencionalmente, sino un reflejo de alguien que había vivido demasiado tiempo en un estado de defensa. Javier no la culpaba, simplemente retrocedía, se sentaba en el borde de la cama, abrazando una almohada, esperando en silencio a que ella se sintiera mejor. Durante el día, Elena trataba de mantener una apariencia normal. Limpiaba la cocina, doblaba la ropa, regaba las plantas, pero todavía se movía tímidamente, como si cualquier ruido fuerte pudiera romperla. A menudo, mientras cortaba la fruta, se detenía a mitad de camino, miraba el cuchillo, luego lo dejaba y respiraba lentamente. Javier lo veía todo. No decía nada. Simplemente se quedaba cerca, lo suficientemente cerca como para que si ella necesitara apoyarse en él siempre estuviera allí. Una vez, Javier entró en la cocina y vio a Elena de pie silenciosamente frente al viejo tablero magnético, donde solía escribir el horario escolar, el horario de compras y notas para Mateo, con un rotulador. El rotulador rojo todavía estaba allí. Elena lo tomó, vacilante. Luego, lentamente, escribió una breve línea en el tablero. Viernes, hacer pastel de naranja para Mateo. Debajo de la línea, dibujó una pequeña flor. Las líneas eran temblorosas, pero llenas de esfuerzo. Javier se quedó mirando en silencio, sin decir nada. Pero esa noche, silenciosamente prendió esa nota al refrigerador, con un imán en forma de corazón, un regalo que Mateo le había dado a su madre cuando tenía 4 años. La primera persona en ayudar a Elena a salir de la puerta no fue Javier, sino Mateo. El jueves por la mañana, mientras Elena estaba sentada acurrucada en un sillón mirando por la ventana, Mateo se acercó. No dijo nada, solo extendió su mano. Ella levantó la vista. El niño no estaba sonriendo, pero sus ojos eran claros. «Mamá, ven conmigo». Elena vaciló durante unos segundos. Luego extendió la mano, dejando que Mateo la llevara al jardín, donde el árbol caído había sido excavado, ahora un espacio en blanco,
todavía sin nada plantado. ¿Quieres plantar un árbol, mamá?, Zrenia preguntó Mateo. Elena asintió. Ese día, los tres fueron al vivero, al final del pueblo. Eligieron un joven roble, no grande, no excepcionalmente hermoso, pero saludable y con raíces tocando el fondo de la maceta. El vendedor dijo: «Este árbol vive mucho tiempo y echa raíces bien. Plántenlo hoy, y en unos años dará sombra a toda la esquina del patio». Mateo miró el árbol durante mucho tiempo y luego se dirigió a su madre, preguntando suavemente: «En unos años, todavía estaremos aquí, ¿verdad?». Elena no respondió de inmediato. Colocó su mano sobre su pecho, donde el pedazo de tela bordado con el nombre de Mateo había sido cuidadosamente guardado en su bolsillo desde el día de la reunión. «Sí, estaremos aquí, para siempre si queremos». Esa tarde, plantaron el árbol. Javier cavó el suelo. Mateo lo regó. Elena se quedó de pie junto a ellos, sosteniendo fuertemente el cartel de madera que había tallado ella misma esa tarde. Cada tallado era nuevo, áspero, pero claro. Aquí es donde mamá esperó ser encontrada. Clavó el cartel de madera en el suelo junto al árbol. Luego se enderezó. En un pequeño cajón, Elena encontró un viejo sobre que decía: «Semillas de primavera. Guárdelas». Era algo que había comprado antes de desaparecer, planeando plantar flores en la esquina del patio. En lugar de guardarlo, tomó un puñado y lo esparció alrededor del roble, sin necesidad de saber si florecerían, simplemente sembrando. Los tres se tomaron de las manos, mirando el árbol. Nadie dijo nada. Solo el sonido de una suave brisa soplando a través, llevando el aroma a tierra nueva, el aroma a árboles jóvenes y algo muy parecido a paz. Esa noche, Elena se fue a dormir más temprano de lo habitual, sin pesadillas, sin sobresaltos. Javier se acostó a su lado, sin tocarla, solo colocando su mano cerca, como una promesa silenciosa. «Estoy aquí. Puedes dormir tranquilamente». Mateo durmió en su habitación, la puerta entreabierta, la luz nocturna tenuemente encendida. En el escritorio, el viejo dibujo del árbol caído fue reemplazado por uno nuevo, el joven roble y 3 personas de pie debajo del árbol, tomados de las manos. Debajo del dibujo, escribió: «Algunas cosas tardan mucho en sanar, pero sanarán si alguien está dispuesto a quedarse». Esa noche, mientras Javier limpiaba la cocina, Elena se sentó en el porche con Mateo. Los dos no hablaron mucho. La luna salió alta, su luz extendiéndose a través del árbol de roble recién plantado. Mateo de repente dijo, sin mirar a su madre: «¿Sabes qué, mamá? Solía tener miedo de que no me reconocieras si crecía demasiado rápido». Elena se detuvo. Mateo continuó: «Así que traté de mantener todo igual. No me atreví a cambiar mi habitación, no me atreví a cortarme el pelo, incluso volví a ponerme mi ropa vieja, solo para que me reconocieras». Elena no pudo contener sus lágrimas. Extendió la mano y el niño descansó su cabeza sobre su regazo, como cuando era pequeño, y ella acarició su cabello, por primera vez en 3 años, en silencio, sin temer que se desvanecería cuando tocara a sus seres queridos. Al día siguiente, continuaron sus vidas, sin apresurarse, sin forzar a nadie a estar bien de inmediato. Solo que cada mañana, Mateo guiaba a su madre al patio. Javier hacía café, mirando a través de la ventana, esta vez no para ver a Elena alejándose, sino para verla quedarse. Cada noche, Elena se volvía un poco más natural. Se sentaba y veía la televisión por más tiempo. Sonreía ligeramente cuando Mateo contaba historias sobre la escuela. A veces incluso tomaba una silla y se sentaba a tallar fruta, como solía hacerlo, lentamente, pero con seguridad. Y un día, cuando Javier acababa de terminar de poner la mesa, Elena se acercó a él y suavemente colocó su mano sobre su hombro. Se dio la vuelta, a punto de preguntar algo, cuando ella proactivamente lo abrazó,
abrazándolo completamente, con ambos brazos. Se quedó quieto, su corazón latiendo como el día que le propuso matrimonio. Un abrazo que había esperado 3 años. Y 9 días más. Ningún milagro sucedió de inmediato. Nadie podía olvidar lo que se había perdido. Pero algunas cosas estaban regresando gradualmente, poco a poco, una persona a la vez, una respiración a la vez. Y en esa pequeña casa, bajo la sombra del joven roble que acababa de echar raíces, una familia ya no solo estaba sobreviviendo, sino que estaban comenzando a vivir de nuevo. Un año después. El roble en el patio era casi tan alto como el techo del porche. Sus hojas eran verdes y exuberantes, su dosel extendiéndose ampliamente, sus raíces comenzando a extenderse uniformemente bajo el suelo, como si supiera que este lugar había sido una vez una herida. Así que se aferró con fuerza, creciendo rápidamente para protegerlo. El pequeño cartel de madera debajo del árbol todavía estaba allí, aunque la lluvia y el sol habían desvanecido un poco las palabras. Pero la línea tallada todavía era clara. Aquí es donde mamá esperó ser encontrada. Elena todavía mantenía el hábito de regar el árbol cada mañana. A veces se sentaba en la silla de mimbre junto al roble, leyendo un libro. A veces simplemente se quedaba sentada, su mano sobre su estómago, donde una nueva vida acababa de nacer hace 2 meses. Mateo tenía una hermanita. Su nombre era Esperanza. Una tarde de junio, Mateo se sentó en los escalones del porche sosteniendo a su hermana. El viento sopló suavemente, la luz del sol brillando a través de las hojas, creando brillantes manchas doradas en el suave cabello de Esperanza. Mateo miró el roble, luego suavemente se inclinó y susurró: ¿Sabes qué? Ese árbol guardó a mamá para nosotros. Esperanza, por supuesto, no entendió. Solo se retorció ligeramente. Luego, agarró la manga de su hermano con su pequeña mano. Esperanza todavía se aferraba a su manga. Mateo miró a su hermana, luego sonrió. Desde el rescate, el pueblo que le había dado la espalda a la familia de Elena había comenzado a cambiar. Viejos vecinos que solían susurrar a espaldas de Javier, silenciosamente, dejaron un ramo de flores debajo del roble, junto con una nota. Estaba equivocado. Gracias por no rendirse. Se envió una carta manuscrita de la vieja maestra de Mateo. Lo siento por no protegerte de los rumores, pero fue la mirada en tus ojos que mantuviste durante 3 años lo que me hizo creer. No todos se pierden cuando desaparecen. La biblioteca escolar de Mateo publicó un artículo en el tablón de anuncios principal. Desmantelado el círculo de trabajo forzado. Madre salvada gracias a la memoria de su hijo. Debajo del artículo había una foto del roble, con un titular más pequeño: El renacimiento de una familia. Mateo leyó ese artículo durante el recreo. Algunos compañeros pasaron caminando, no burlándose de él como antes. Algunos incluso dijeron: «Oye, eso es genial. Tu mamá es como una superheroína». Mateo solo sonrió. No necesitaba que nadie entendiera todo. Solo que no llamaran a su madre a alguien que se había ido nunca más. Elena no eligió retirarse al silencio después de todo. Abrió una pequeña clase de costura, justo en casa, no solo para revivir su tiempo con agujas e hilo, sino para enseñar lo que había sido obligada a usar como herramienta. Vinieron mujeres que habían vivido en la oscuridad como ella, aquellas que habían sido abusadas, aquellas que habían sido traficadas para trabajo ilegal, aquellas que simplemente necesitaban un lugar para empezar de nuevo. Llamó a la clase Recosiendo nuestras vidas. Un día cerca del final del año, Javier sacó la cámara, la que había olvidado en la esquina polvorienta del armario. Llamó a toda la familia al patio. Elena sostenía a Esperanza en sus brazos. Mateo estaba de pie junto a ella, tomando la mano de su madre.
Javier colocó la cámara en el trípode, programó el temporizador y luego corrió para pararse detrás de ellos. La foto capturó un momento muy ordinario. Nadie reía a carcajadas, sin colores vibrantes, solo una suave luz del sol en sus rostros y el cartel de madera debajo del roble, todavía de pie, no inclinado en lo más mínimo. Esa foto fue impresa, enmarcada y colgada justo frente a la mesa del comedor. Cada mañana, cuando toda la familia desayunaba, Elena la miraba una vez, no para recordar el pasado, sino para recordarse algo más importante. Elegimos quedarnos y no retrocedimos. La historia de Javier, Elena y Mateo, como el mismo árbol llamado memoria en su patio trasero, no es un milagro, sino el resultado de un amor que es lo suficientemente duradero como para no marcharse, ya sea en silencio o en medio de la duda. Y si tú, el que pacientemente se ha quedado hasta estas últimas líneas, alguna vez has sido malentendido, has pasado por una fase oscura donde nadie te creyó, o has tenido que esperar algo que todo el mundo dijo que era inútil, por favor cree. A veces, lo que nos permite ser vistos no es el grito más fuerte, sino la memoria más firmemente sostenida. Gracias por escuchar esta historia. Que puedas alejarte de ella con una creencia suave de que ninguna desaparición está completa, siempre y cuando haya alguien que recuerde, alguien que espere. Y a veces, solo un abrazo guardado después de 3 años es suficiente para que toda una vida se comience de nuevo desde cero.